Voy a leer del versículo 13 al 19. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oremos. Padre nuestro, Señor, reconocemos que tu Santo Espíritu, Señor, inspiró esta palabra. No es la palabra del hombre, sino es tu palabra, la palabra del Dios viviente. Reconocemos también, Señor, nuestra necesidad de ti. En todo lo que hagamos, Señor, que tú recibas la honra y la gloria. Rogamos, Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Señor, que nada se interponga entre tu persona, la persona del Espíritu Santo, y entre tu pueblo, Señor, que se reúne aquí esta noche. Escudriña nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Es nuestra oración. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. La promesa de la iglesia neotestamentaria la encontramos en estos versículos, especialmente versículo 18 al 19. Esta tarde vamos a estudiar, vamos a tocar estos puntos, son 5. El eterno propósito de Dios, esto es la iglesia neotestamentaria, es o cae bajo el eterno propósito de Dios. Segundo, ¿qué significa el establecimiento de la iglesia neotestamentaria? ¿Cuál es su significado? Tercero, ¿quién es el edificador de la iglesia neotestamentaria? ¿Quién edifica su iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia neotestamentaria? Y quinto, la autoridad de la iglesia neotestamentaria. Primer punto. La enseñanza tocante a la iglesia neotestamentaria no la encontramos en el Antiguo Testamento. Esto es, la iglesia neotestamentaria no es una continuación de la era o de la época del Antiguo Testamento. Note lo que dice Jesús, note las palabras de Jesús, por favor. Versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es algo que no encontramos en el Antiguo Testamento. La iglesia es una institución totalmente diferente al tabernáculo y al templo. La iglesia no es plan segundo en el propósito de Dios, no es plan B. Estas instituciones, el tabernáculo, el templo, fueron lugares donde Dios fue alabado y glorificado durante esas eras, durante esas épocas. Y voy a usar esta palabra que no se refiere a manera monetaria, durante esas economías. Los sacrificios durante esa era y sus edificios
eran nada más transitorios, no eran permanentes, sino como nos escribe Hebreos. Vamos a Hebreos, quiero citar el libro de Hebreos para decir esta frase como lo dice la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, por favor, 8:13, dice Hebrews 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Sin duda se refiere al templo que existía durante ese tiempo, el cual, como sabemos a través de la historia, fue destruido en el año 70. El tabernáculo y el templo fueron instituciones de nuestro Señor, cada uno para su economía, cada uno para ese tiempo, pero era nada más temporal. Pero la iglesia, amigos, noten lo que dice Pablo, por favor, en el libro de los Efesios. La iglesia no es así. En Efesios 3, Ephesians 3, en Efesios 3, nos dice Pablo que la iglesia es un gran misterio. Anoche, recuerdan, leímos de Efesios 5, cuando dice esto es un gran misterio. Pero me refiero o hablo tocante a Cristo y su iglesia. Es un gran misterio. O sea, es algo escondido, algo no revelado en el Antiguo Testamento. Pero ahora se ha dado a conocer este gran misterio. En Efesios 3, por favor, versículo 3 en adelante, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Andrés, pienso que esa sería una palabra más adecuada, dispensación. Note versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note versículo 11, no es plan B, la iglesia neotestamentaria, es la sabiduría de Dios, pero también versículo 11 nos revela, es el propósito eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cito Efesios 5, por favor. Efesios 5. No voy a leer todos los versículos que tengo aquí marcados en mi bosquejo, sino vamos a leer una vez más versículo 31 y 32. Cita aquí el apóstol Pablo el libro de Génesis. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio, algo no revelado, algo que no se veía, algo el cual al quitar la tapa, ahora se descubre que esta reunión, esta asamblea, estos llamados fuera para adorar a Dios,
Es el plan eterno de nuestro Dios. Ahora, hay algunos que quizás al oír este mensaje menosprecien estas dispensaciones, el templo, el tabernáculo. Pero amigos, recordemos esto. Esos tipos, si podemos decir de esa manera, esas sombras, fueron instituciones gloriosas para esa dispensación. Esto es, vamos a aprender algo de ellas esta tarde. Y veremos cómo Dios, después, de la misma manera que Él apartó el tabernáculo, de la misma manera que Él apartó el templo, apartó la iglesia local para manifestar su gloria y para el lugar donde su honor mora y donde, amigos y hermanos, se manifiesta su gloria. Vamos a ver esto. Primero, vamos a ver el libro de Deuteronomio, por favor. Si leemos el libro de Deuteronomio, si tienes una concordancia, el libro de Deuteronomio nos muestra la importancia del lugar. El lugar. Dios les había prometido un lugar. Deuteronomio 12, versículo 5, por favor. Moisés. El lugar. Dice así, hablando en Deuteronomio 12, 5, se refiere aquí al tabernáculo. Al tabernáculo. Dice así, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Note versículo 7. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros, vuestras familias, en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Hablando de qué, refiriéndose al tabernáculo. No solo este lugar, hay varios lugares, entendemos al leer Deuteronomio, que ahí se ofrecían los sacrificios. En el tabernáculo, un lugar específicamente apartado por Dios, donde traían sus sacrificios, se regocijaban ante Él, amigos y hermanos, para esa dispensación, para esa economía. Pero también sabemos que a través de la historia, Salomón edificó el templo. El templo. Primera de Reyes, por favor. En Primera de Reyes. En Primera de Reyes, 1 Kings 9. Primera de Reyes 9. Versículo 1 al 3, por favor. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Note versículo 3. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Así que Dios aparta el tabernáculo. Dios aparta también el templo. Pero note también esto, que para esa dispensación, los verdaderos creyentes, como hoy, amaban la habitación de Jehová. Ya sea el tabernáculo, como dice David, Jehová
la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿A qué se refiere David? O como dice en otro lugar, en Salmo 84, no lo voy a leer, pero se refiere a la habitación. Una cosa, dice Salmo 27, una cosa he buscado, una cosa he anhelado, una cosa he demandado de Jehová. ¿Cuál es, David? De habitar en la casa de Jehová, de inquirir en su templo, para contemplar su hermosura. ¿Cuál es la hermosura de nuestro Dios? Su santidad. Así que los creyentes en esa dispensación veían la importancia de estos lugares. Pero note que estos son lugares físicos: el templo, el tabernáculo, edificios. Pero también quiero que veamos en Éxodo, por favor, Éxodo. En Éxodo 40, vemos aquí cómo Dios aparta cada uno de estos. ¿Cómo lo hace Dios? Voy a leer nada más y vamos a sacar conclusiones de cómo lo aparta Dios. El edificio se termina en varias instancias: el tabernáculo, el templo. Pero ¿qué sucede después de que se termina la obra? Primero el tabernáculo. Éxodo 40, versículo 17, dice: así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Éxodo 40, versículo 33, por favor. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Note el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esa frase, recuerden estas dos frases. La nube se refiere a su gloria. No solo eso, note, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vamos a ver en Primera de Reyes, First Kings. No solo la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, la presencia de él a través de la nube, pero también vemos esto en Primera de Reyes 7, por favor. Primera de Reyes 7. En Primera de Reyes 7, versículo 51, dice así la palabra del Señor. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oros, utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Siguiente capítulo, 8, versículo 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. No quiero adelantar porque tenemos mucho material que cubrir. Note versículo número 10, por favor. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, una vez más, después
después de santificar, ¿qué sucede? Versículo 11. La nube llenó la casa de Jehová. Note versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Note las palabras de Moisés. Igual que reyes. La gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta de las frases que usa la palabra del Señor? La misma manera que llenó el templo, de la misma manera llena el tabernáculo. Dios lo apartó. Este es el lugar de mi morada. Este es el lugar donde traerán sacrificios. Este es el lugar donde me manifestaré, donde hablaré a mi pueblo. Hechos 2, por favor. Hechos 2. Es algo glorioso, amigos, hermanos, lo que hizo el Señor en Hechos capítulo 2. Porque de igual manera, en Hechos 2, versículo 1, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Note la frase de Lucas aquí, el cual, ¿qué dice? Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y note Lucas una vez más. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál es el punto aquí? Que de igual manera ahora no es un edificio, no es el lugar. Versículo 2, estaban todos juntos unánimes en un lugar, pero ahora el Espíritu Santo ahora llena a los individuos, o más bien dicho, a la iglesia que se reunió en este día para adorarle a Él. Fueron llenos de la gloria de Dios. No, las mismas frases. El significado de este evento es esto: que ahora, de aquí en adelante, vimos esto. Vamos a repasar. En la primera dispensación, cuando Salomón terminó el templo, ya no ofrecían sacrificios en el tabernáculo. Hoy, aquí seguimos leyendo. Hoy, la conclusión es esta. Ahora que ha sido apartada la iglesia neotestamentaria, significa esto: que de aquí en adelante, la iglesia es el instrumento que Dios usa para traer gloria a su nombre. De aquí en adelante, amigos y hermanos. Note lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, por favor. No existirá otra institución, no habrá otro lugar de aquí hasta el fin del mundo. Y puedo decir, aun si usamos la palabra eclesía en el uso escatológico, por todas las edades y por todos los siglos. Efesios 3, por favor, versículo 21, dice: a Él, refiriéndose a Dios Padre, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Se refiere a cada época. Nuestra edad sigue Nico, sus padres, sus hijos en adelante, que generación en generación, amigos hermanos, la iglesia será donde a Él se le dará la gloria. Note versículo 21. Por los siglos de los siglos. No va a ser reemplazada la iglesia por ninguna otra institución. Es algo glorioso. El lugar
de su morada, desde su establecimiento por todas las edades y perpetuamente. La iglesia glorificará al Padre a través del Señor Jesucristo. Regresemos a San Mateo, por favor. San Mateo 16. Dice Mateo 16, esta frase que usa el Señor: yo también te digo, Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Jesús, amigos, es el que edifica su iglesia. Noten las palabras estas: yo, si podemos decir de esta manera, edificaré. Es su voluntad. Y podemos decir, como Daniel, ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién le puede decir a él, ¿qué haces? Es su voluntad. Versículo 18, edificar la iglesia neotestamentaria. Aquí, amigos, vemos esto en esta frase: edificaré. Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Note el poder y la autoridad. Yo edificaré mi iglesia. También vemos esto. Esta frase, yo edificaré o edificaré mi iglesia, nos revela que la iglesia no existía en la dispensación del Antiguo Testamento. Pero también nos muestra esto, que hay una relación íntima y personal entre las piedras y el edificador. Primera de Pedro 2, por favor. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, por favor. Él es el edificador de la iglesia neotestamentaria. Yo edificaré mi iglesia. Un sabio edificador. Un buen edificador. Primera de Pedro dice, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Note ahora la diferencia. Es para lo mismo, pero ahora no son sacrificios de holocaustos, animales, ofrendas, como en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Ahora versículo 5 dice, para ofrecer sacrificios que espirituales, pero note también, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Algo que ellos no tenían el privilegio, amigos y hermanos, lo que no podía hacer la ley. No podía la ley justificar, no podía la ley, amigos, el que le ofrecía retirarse con conciencia limpia. Era imposible. Pero nosotros, sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. El Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia neotestamentaria. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de la iglesia. Él fue rechazado por los hombres. Cuando habla aquí Pedro, cuando cita aquí Pedro al Salmo 118, Jesús lo cita también en Mateo, en los evangelios. ¿A qué se refiere cuando dice
los edificadores principales. ¿A quién se refiere? David, Pedro. Lo encontramos en Hechos, por favor. En Hechos capítulo 4. Hechos 4. Estos sabios de sus días, estos arquitectos de su día, decían de esta manera: esa piedra no sirve, no tiene valor, es menospreciada, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. La rechazan. Cuando se refiere aquí en Hechos 4, por favor, note lo que dice versículo número 10. ¿A quién se refiere cuando dice que los edificadores rechazaron? Versículo 5, los gobernantes, los ancianos, los escribas. Versículo 6, el sumo sacerdote, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, todos estos rechazan a la piedra principal. O sea, como un albañil que ve esta piedra, la examina y dice: esta piedra no sirve para empezar el edificio, no es preciosa, no es de estima, no sirve. La rechazan, la tiran al montón. Pero esa misma piedra es la escogida por nuestro Dios. No solo es escogida, pero es la piedra principal del ángulo, la que empieza, de donde empieza el edificio. Andrés, tú eres ingeniero, sabes bien que si uno empieza a edificar y solo está afuera un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada, un centímetro, al final el edificio sale mal coordinado, sale chueco, ¿no? El techo muestra. Amigos, Dios escogió a su Hijo Jesucristo, la piedra principal. Note Hechos 4, por favor. Si me excito, amigos, hermanos, es porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Note versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Note versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Oh, qué mensaje, versículo 12, note. Y en ningún otro hay salvación. No hay. No hay otro nombre. No hay otra manera de venir al Padre. No hay otro Salvador. No hay otra religión. No hay. No hay. Dice versículo 12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro no es la cabeza de la iglesia. Tampoco Pablo, ni otro hombre. La Biblia nos enseña que la iglesia está fundada sobre la piedra principal. ¿Quién es la piedra principal? ¿Quién es el principio? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero también, si leemos las Escrituras, especialmente las epístolas, citamos Hebreos, esas fueron escritas por los apóstoles, por los que acompañaban los apóstoles. La exposición de las sombras del Antiguo Testamento, los sacrificios, su instrucción. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la instrucción tocante al gobierno de la iglesia? ¿De dónde viene? Bueno, estos hombres fueron enseñados directamente por nuestro Señor Jesucristo, instruidos por nuestro Señor Jesucristo. También fueron guiados por el Santo Espíritu. El Espíritu trayendo a memoria las enseñanzas de Jesucristo. Así que podemos decir de esta manera, como dice Efesios 2, por favor, Efesios 2:20. En Efesios 2:20 nos enseña la palabra esto. Por eso cuando lees esto, no te asombres, no digas,
yo no, hermano José, yo pensé que nada más Jesucristo es la piedra principal. Y lo que ellos enseñan está basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20, edificados sobre el fundamento, no te habla, dice Pablo, de los apóstoles y profetas. Las enseñanzas de ellos, su exposición de las enseñanzas de Jesucristo, su exposición de las enseñanzas de Moisés, su exposición de los salmos. Note cuando lees el libro de Hechos, cómo citan los salmos. ¿Por qué? Bueno, quiero enseñarles este versículo. Voy a salir un poco fuera, pero quiero que vayamos a San Lucas. Kyle, this is not in the text. This is not in there. Noten Lucas, por favor. Luke 24. Lucas 24. Note lo que hizo Jesús. Versículo 27. Dice, comenzando desde Moisés, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés, todo hasta Malaquías. ¿Quién les dio entendimiento? Nuestro Señor Jesucristo. Note versículo 44, Lucas 24, 44, Luke 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, note, en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos, en los salmos. Todo, ahí cubre Ruth, cubre Esther, Job. Jesús les declaró, les enseñó. Note verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por eso Esteban pudo explicar Isaías 53. ¿A quién se refiere este varón? Y empezando desde esa escritura, Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Segunda de Pedro 3. Solo hay una cabeza principal, solo hay una piedra principal, y es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3, por favor. Segunda de Pedro 3. Dice versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación y vuestro limpio entendimiento, para que tengáis en memoria, note versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro cita las enseñanzas dadas por los profetas y los apóstoles. Por eso tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las enseñanzas. Pero hay una piedra principal, hay un ángulo principal, y es nuestro Señor Jesucristo. La autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Hijo. Toda potestad. La autoridad dada a la iglesia neotestamentaria le fue dada por el Señor mismo. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 16. Mateo 16, por favor. Note lo que dice el Señor a su iglesia. Mateo 16, versículo 19. A ti, verse 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Autoridad. Note. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos.
Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo, autoridad. ¿Qué significan esas llaves? Tenemos el libro de Apocalipsis que quiero leer. Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis 3. Dice versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Note versículo 7. El que abre y ninguno cierra. Y cierra. Eso es potestad. Eso es autoridad. Refiriéndose una vez más al reino de los cielos. Note versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, note, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué gran promesa, ¿verdad? A la iglesia. Nadie. Las puertas del Hades no prevalecerán. Lutero escribió un himno, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Una puerta abierta. Nadie. Por toda la eternidad. Amigos y hermanos, han tratado de cerrar, de poner fin a la iglesia. No la pueden cerrar. No terminará. Note versículo 8. Aunque tienes poca fuerza, microdunamis, muy pequeña. Se tiene que usar un microscopio para ver la fuerza, pero es muy pequeña. Pero su fuerza, amigos y hermanos, está en aquel que la fundó. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Note el versículo 9. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo hago que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Las llaves, la autoridad del reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo se pasó ya, hermano? No quiero entrar al próximo. Esa es la promesa de la iglesia. Tengo otro punto en la cual nada más se los voy a decir, ¿ok? Deje decirle, porque también no solo es la promesa de la iglesia neotestamentaria. Pueden escribir nada más estos versículos si quieren. Pero también se le ha dado promesas a la iglesia neotestamentaria. O sea, la promesa la encontramos en las citas anteriores, pero estas son las promesas dadas a la iglesia neotestamentaria. La primera promesa. No vamos a, nada más les voy a dar las citas. La iglesia es la última institución que el Señor usará hasta el fin del mundo. Mateo 16, 18 con Efesios 3, 21. La promesa de su autoridad delegada a la iglesia tocante a las cosas pertenientes de la iglesia. Mateo 18, 18 al 19. La promesa de perpetuidad. Mateo 16, 18. La promesa de su presencia. Quiero leer esa. Esa sí la quiero leer. La promesa de su presencia. Mateo 18. Matthew 18. Verse 20. Mateo 18. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28. Mateo 28.
del 18 al 20. Jesús se las acercó y les habló diciendo: toda potestad, amén, me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. Y aunque estén demonios 1000 prontos para devorarnos, no temeremos, pues Dios sabrá cómo ampararnos. Amén. Note versículo 19. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La promesa de su Espíritu, la promesa de su presencia, la promesa del Consolador. Quiero leer, si permiten, quedan como 4 versículos. La promesa del Consolador. Cito San Juan 14. Juan 14. Esto lo vamos a pasar mañana en otro tema. Juan 14. Dice versículo 13: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estaré en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La promesa del Consolador. También el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Durante la persecución de Esteban, no podían resistir la sabiduría, las palabras de Esteban. No podían resistir, porque había poder en las palabras. Porque las palabras, como dijo Jesús en Mateo 24, el Espíritu es el que hacía hablar a Esteban, el cual, amigos, glorificaba, honraba su palabra. Hechos 6, vamos a citar Hechos 6, por favor. Hechos 6, Acts 6. Hechos 6 está ante sumos sacerdotes, escribas, sabios, pero aún así, Hechos 6, 8, Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, de los libertos, de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Note versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaban. No podían. Cristo lo prometió en Mateo 24. No meditéis lo que habéis de decir, porque yo os daré el Espíritu Santo. Él os guiará. Ahora no quiere decir que no estudiamos. Solamente estoy enfatizando el poder dado a su iglesia. La promesa de su paz, la promesa de su protección y último, la promesa de su provisión. Apocalipsis 2. Cierro con esto. Revelation 2, the promise of his provision. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Un amigo mío, predicador, dijo, la obra de Dios, si se hace según manda Dios, nunca carecerá las finanzas de Dios. Nunca. Nunca. Dice, note el versículo número 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Así que hay muchas más promesas. Nada más quise citar unas cuantas aquí. Las promesas que Cristo dio a su iglesia, la cual Él compró, según Hechos 20, 28 al 30, por su propia sangre. Y las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Oremos. Padre nuestro, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, ayúdanos a recordar, a meditar sobre tu palabra, Señor. Qué bellas y grandes promesas has dejado para tu iglesia, Señor. Para individuos, pero especialmente para tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la sangre rociada, la sangre, Señor, que habla mejores cosas que la de Abel. Gracias, Padre, por redimirnos de nuestros pecados. A ti, Dios Padre, te damos la gloria y la honra por medio de Jesucristo. Amén.